Buena noche, que Dios le bendiga. Un gusto y un placer saludarle una vez más. ¿Sabe por qué es Dios paciente? Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios es tan paciente? ¿Por qué Dios no hace justicia con las personas malas? Vemos tantos crímenes, vemos tantas cosas que suceden. Y la gente dice, ¿por qué Dios no castiga al ser humano que es malo? ¿Por qué Dios tiene paciencia? ¿Sabe por qué Dios es paciente? Porque Dios es un ser de paciencia y de misericordia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Imagínese esta parte. Pero si Dios no fuese un ser paciente, si Dios no fuese un ser misericordioso, nosotros, que somos pecadores todos, ya estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque si Dios aplicase esto, que la paga del pecado es muerte, en nuestra vida o en nuestro diario vivir, el ser humano literalmente estaría condenado y todos estaríamos destituidos de la salvación, de la gloria de Dios. Pero Dios es un ser paciente, Dios nos aguanta, porque cuando nosotros cometemos pecado, le volvemos a hacer propuestas a Dios, le volvemos a decir a Dios, Señor, ya no voy a fallar, y después de tantas decisiones volvemos a caer a lo mismo, al mismo pecado. Y si Dios no fuese paciente, y si Dios aplicara por ley de vida que la paga del pecado es la muerte, literalmente nos mataría. Pero Dios es un ser paciente y lleno de misericordia. Por eso Moisés, allá en el monte Sinaí, describe a Dios como un ser paciente, tardo para airarse. Imagínense, tardo para airarse. Así es como lo describe Moisés. Dios tiene amor al ser humano, por eso es que le tiene paciencia, por eso es que lo aguanta, porque Dios quiere darle una oportunidad de vida. Y no es que el ser humano sea bueno, sino simplemente el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para darnos el perdón de pecados. Imagínese usted qué amor tan grande tuvo Dios para con nosotros y qué paciencia tiene con la humanidad, que aunque nosotros seamos malos, Él siempre es bueno. La Biblia dice que Él da la lluvia para los malos y para los buenos, para los justos y para los injustos. Mucha gente cree que el sufrir es porque Dios sea malo, pero nunca piense que Dios es malo solo porque usted esté sufriendo. Mientras estemos en esta tierra, sabemos que este mundo está manchado por el pecado. Este mundo está manchado por la maldad del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Mientras estemos acá, estamos caminando en el territorio de maldad, en el territorio cruel que el enemigo tiene cada día abastecido de tanta maldad. Entonces nos toca sufrir, nos toca llorar, nos toca enfrentarnos a las situaciones de la vida, a todo aquello que nos pueda pasar. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, tiene cuidado de nosotros. Un día hubo un accidente y la persona que se accidentó, que fue a chocar con otro carro, salió de su vehículo muy enojado y a la vez triste y comenzó a patearlo y decía, todo es mi culpa, todo es mi culpa. Esto es lo que decía esta persona, todo es mi culpa. Y la gente se reunió. Usted sabe que aquí en Guatemala es normal que la gente se reúna cuando pasa algo. Y la gente decía, pero sí es cierto, él es culpable. Pero él no decía, es mi culpa porque había chocado, sino él decía, es mi culpa porque ando en pecado, he cometido pecado. Por eso se culpaba a sí mismo. Y muchas veces la gente hace lo mismo, que si le llega una enfermedad, que es su culpa porque ha pecado, que si se muere un familiar, que es su culpa porque ha pecado, que si lo despiden de su trabajo, que es su culpa que ha pecado. Y quizás no es así, simplemente tiene que reconocer que estamos en este mundo cruel, en este desierto de la vida caminando, donde la maldad reina, donde la maldad tiene su objetivo principal, hacerle daño al ser humano. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y aquel que se encuentre falto de disciplina personal, de disciplina voluntaria, que mire las cosas y no las haga, que no ore, que no ayune, que diga solo soy cristiano, pero de vez en cuando, entonces el diablo lo va a atacar
Y si no tiene fundamento en Cristo, lo va a hacer sufrir, lo va a hacer llorar. ¿Por qué? Porque este mundo es cruel. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su padre: dame todos los bienes que me pertenecen, todo lo que es mío, que lo voy a disfrutar ahora que tengo vida, ahora que estoy joven. ¿Y qué hizo el padre? Como buen padre, le dio lo que le pertenecía al hijo, y el hijo se fue a un lugar lejano a disfrutarlo en pasiones, en borracheras, en tantas cosas. Pero al final, cuando se le hubo terminado todo, sufrió, lloró, aguantó hambre, cayó en la miseria, cayó quizás en depresión. Quizás este hombre se rascaba la cabeza y decía: ¿por qué lo hice? Llegó el lamento después de los hechos, porque el diablo es lo que hace. Le pinta tantas cosas bonitas al ser humano, pero al final él mismo lo destruye. Entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Al final de estar en tanto sufrimiento y de tener tanta hambre, llegó hasta comer la comida de los cerdos. Imagínense, ahí en la miseria, ahí triste, ahí derrotado, se acordó que allá en la casa del padre había comida incluso con los jornaleros. Y dijo: allá en mi casa hay comida, volveré a mi casa, le pediré perdón a mi padre y que me haga uno de sus jornaleros. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Cuando este hijo pródigo llega, el padre lo perdona. El padre hace banquetes porque dijo: mi hijo muerto era y ha resucitado. Cuando estamos en esta tierra, debemos reconocer que este mundo es cruel, que aquí nos va a pasar de todo. Debemos reconocer que mientras estamos acá, vamos a sufrir, vamos a llorar. Nos va a aprisionar el sufrimiento de esta tierra. Pero acá somos peregrinos, acá estamos de paso, somos inmigrantes nada más. Nuestra casa está con nuestro Padre allá en los cielos, de donde nunca debimos haber salido. Pero por causa del pecado vinimos a esta tierra y estamos acá hoy, padeciendo el sufrimiento como soldados de Jesucristo, el dolor que nos causa la vida cada día. Muchas veces la misma familia se nos va a voltear encima y nos va a hacer daño. Muchas veces la gente nos va a señalar, nos va a criticar, nos va a humillar, incluso injustamente, porque esta tierra, este mundo es cruel. Pero mientras nosotros estemos aferrados de la mano de Cristo, la paciencia de Dios nos ayudará a que continuemos nuestro diario vivir. Acuérdese que Dios no aplica lo que dice la Biblia de la paga del pecado es la muerte, sino más bien Él tiene un regalo de vida eterna cuando el ser humano se arrepiente. Posiblemente usted dirá: ¿cómo cuesta vivir una vida con Cristo? Y sin duda cuesta, porque es para valientes, no es para cualquiera, es para aquellos a los cuales estén definidos que quieren una relación concreta con Dios, un camino con Dios. La gente te va a levantar tantas cosas, la gente te va a humillar, pero a Jesús, siendo Jesús, lo humillaron. A Jesús le dijeron tantas cosas, lo escupieron, lo bofetearon, echaron suertes, lo crucificaron, hicieron tantas maldades con él. ¿Cuánto más no van a hacer con un ser humano? Pero más aquel que resista hasta el final tendrá la corona de la vida. Esa es nuestra meta, llegar con Él. Mientras estemos acá vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a encerrarnos quizás solos en nuestro cuarto, en nuestra habitación y decirle a Dios: no entiendo lo que me está pasando. Pero sé que tú sí sabes. ¿Sabes por qué? Dios conoce personalmente tu vida. Dios sabe cuando te duele la cabeza. Dios sabe cuando tienes ganas de llorar. Dios sabe cuando tienes ganas incluso de ya no seguir. Dios sabe todo lo que te pasa y Él quiere ayudarte en medio de cualquier situación. Él quiere levantar una bandera y decir: este es mi hijo y yo lo defiendo como quien defiende a un amigo, porque eso es lo que hace Dios con tu vida. Y esta noche quiero decirte algo: no todo lo que te hace sufrir proviene de Dios. Muchas veces la gente cree que porque ha hecho algo malo, Dios lo está castigando, y Dios no te castiga. Dios a veces, en su infinito amor, a veces permite que la vida te golpee, la vida te enseñe y te haga comprender que apartado de Dios no puedes hacer nada. Pero lo contrario, Dios no es malo. Nunca digas que Dios es malo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios fuese malo, no tuviese misericordia del ser humano y ya nos hubiese consumido. Pero Dios hasta el día de hoy sigue esperando que el hombre se arrepienta, sigue esperando que el hombre venga a Cristo y le dé la oportunidad de salvarlo. Eso es lo que
definitivamente Dios tiene para el ser humano. Esta noche déjeme decirle algo. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios tarda en airarse. ¿Por qué? Porque el ser humano es su prioridad para salvar. Esta noche, usted que me ve, siga adelante, no se rinda, no se detenga. No importa la situación de lo que le pueda pasar en la vida, no importa lo que pueda enfrentar, Dios tiene un plan maravilloso para usted, un plan extraordinario que lleva su nombre. Recuerde que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y que quiere perdonarle, quiere darle una vida diferente. Pero en usted está el querer seguir de la mano de Cristo. Siga la vida, siga sus sueños, porque en la vida este mundo lo puede aprisionar, este mundo lo puede meter en una jaula de dolor y de sufrimiento, pero lo que no puede encerrar es su alma. Y esa es la libertad que usted tiene. Siga soñando, siga la vida que es Cristo, siga sus proyectos con Dios, agarrado de la mano de Él, y verá que va a triunfar. Recuerde, si su dolor es tan grande, haga una alabanza, haga un himno de ese dolor, pero sobre todas las cosas dele gracias a Dios. Usted ha visto los pajaritos, los canarios y los loritos que meten en jaulas. Esos animalitos, esos pajaritos que tienen la libertad de volar y volar, un día son capturados por un hombre malo y los encierra, los cautiva y los deja ahí. No crea que esos animalitos se pasan una vida renegando del día en que los capturaron, sino simplemente hacen una alabanza, aún incluso en ese encierro que tienen. Un ejemplo claro para nuestra vida, para que en medio de las situaciones que a nosotros nos pasen, debemos ser agradecidos y levantar alabanzas a Dios, levantar un cántico que provenga de acá, y veremos la victoria que Dios nos va a dar. Ese es un consejo que yo le doy, aunque cuesta, porque adorar a Dios en medio de un proceso, en medio de lágrimas, en medio de sufrimientos, cuesta tanto que a veces uno no entiende por qué está pasando eso. Pero aunque usted no lo entienda, dígale a Dios: Señor, yo te alabo, aunque hoy no entienda, pero sé que tú estás obrando de una manera extraordinaria a mi favor. Que Dios le bendiga, que Dios le regale una noche extraordinaria. Ánimos en el nombre de Cristo Jesús, y que tenga un excelente día, siempre agradecido con Dios. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.